Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos y comenzamos. Eugenia, ¿qué pasó? Después hablamos. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí. Gracias. Nos pusimos en la cátedra muy satisfechos, muy contentos de verlos ayer en el Colegio de Abogados. Es como, me da la impresión, pero quiero que sean unos minutos que me cuenten ustedes qué les pareció. Francisco, ¿qué te pareció? Muy interesante, profe. Me tuve que ir, pero me quedé a la parte de daños y la verdad que el intercambio entre los profesores, entre el profesor Brun y el profesor Lustanó, es muy enriquecedor. Aparte que con argumentos jurídicos y muy interesante. Estuvo muy bueno. Ya, bueno, me alegro. Eh, Florencia, ¿vos qué te pareció? A mí me encantó, la verdad estuvo muy bueno. Me gustaría volver y justo tengo familia en Mendoza y le dije a mi mamá si quería ir, si me acompañaba, porque mi mamá también estudió Derecho, así que Mira, capaz en una de esas nos escapamos a las nacionales. genial, yo voy a ir, sí. Y como no conozco Mendoza, me voy a quedar unos días más Mm. para pasear un poco. Daniel Casiuto, ¿qué te pareció? Sí, lo mismo, que el intercambio estuvo bueno, en daños, en obligaciones. Nos fuimos porque Sí, justo no teníamos que ir, pero estaba re interesante. bueno, me alegro mucho porque, bueno, es como que te motiva, porque, viste, seguimos estudiando. Esa es, digamos, yo creo que es lo más importante, ¿no? Se los he dicho alguna vez. Seguimos estudiando para mantenernos actualizados, porque el derecho es una cosa absolutamente dinámica. Es a la vez dinámica y a la vez se construye por capas, en todas las instituciones prácticamente vemos una evolución de determinadas instituciones jurídicas que tienen la flexibilidad, hoy vamos a hablar de innovación, que tienen la flexibilidad de tener, sí, que tienen, por ser flexibles, tienen la posibilidad de adaptarse a nuevos requerimientos, a nuevas necesidades del tráfico jurídico, ¿no? La innovación
La innovación, pero bueno, vamos a ir armando un poco el concepto. Dice Pizarro, lo estudié de Pizarro, es la extinción de una obligación por la creación de una nueva destinada a reemplazarla. Dice, así empieza Pizarro. Por ejemplo, Juan le debe a Pedro 50.000 pesos, ¿no? Bien, y luego acuerdan dar por extinguida esa obligación y crear otra, que por ejemplo sea que en vez de 50.000 pesos le entrega un cuadro. Hay una innovación objetiva por cambio del objeto. Dice, esta sustitución, hay una sustitución que se extingue, y se extingue porque se crea una nueva. No tenemos que ver que esta extinción y creación tienen una simultaneidad causal. Está vinculada, dice, se crea una nueva obligación con la finalidad de extinguir o reemplazar otra. La finalidad novatoria es la extinción de la antigua, de la vieja, por creación de una nueva. Esa es la idea novatoria, dice Pizarro, el sinalagma novatorio. Desde luego, la innovación también está entre dos aguas respecto de su naturaleza. Algunos, desde luego que es un convenio o contrato liberatorio. ¿Es un acuerdo en los términos de 957 de contratos? Es un contrato la innovación. Tiene por finalidad crear, transmitir y modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Sin duda participa de una naturaleza contractual, pero por ahí ha sido más fuerte la virtualidad extintiva de la innovación, y vemos que en el Código Civil de Vélez y en el Código Civil y Comercial, la innovación no está en contratos, está en la parte de medios de extinción de las obligaciones. Dice, lo que pone más el acento en la extinción y no en la creación. Pero no nos tenemos, ninguna de estas dos prevalece. No prevalece porque hay el sinalagma novatorio, hay una inescindible causalidad entre extinción y creación. Se crea una nueva para extinguir. Así son los términos. Se crea una nueva con la finalidad de extinguir y reemplazar otra originaria o primitiva. El 933 dice, la innovación es la extinción, así lo dice claramente el 33. La innovación es la extinción de una obligación por la creación de una nueva destinada a reemplazarla. Hay Pizarro dice, hay interdependencia causal rigurosa. Se crea, dice, y la simultaneidad causal rigurosa, simultaneidad causal rigurosa. Dice, se crea para sustituirla con la finalidad de extinguirla y que nazca una nueva. La naturaleza jurídica, lo que pasa es que acá hay dos clases, desde el punto de vista del origen de la innovación, dos clases. Esta convencional y una legal. Hay una innovación legal que está en el 941, que es totalmente, es diferente, porque nace de la ley, es un hecho jurídico, dice Pizarro, un acto jurídico, mejor dicho, es un acto jurídico, al que la definición de acto jurídico, al que tiene por fin inmediato la adquisición, transformación, modificación, extinción de derechos y obligaciones. Es un acto jurídico a la cual la ley va a decir, acá esto, por ministerio legis, va a haber novación. No por efecto de acuerdo a voluntades, sino porque la ley lo dice. Cuando después vemos eso. Entonces la naturaleza jurídica de una y otra es totalmente diferente. Una es convencional y la otra es de fuente legal. Y la innovación se opera por imperio, por decisión de la ley, ministerio legis. Profe,
Sí, Perdón, eso de Ministerio Legis, ¿qué es? Que lo escuché ayer también con algo referido a la ley. ¿Cuál es la traducción? ah, a ver, voy a leer un párrafo. Me resulta, esto es que el efecto se produce inmediatamente, no solamente por el tema del tiempo, sino que es la ley la que determina el efecto, diría yo. Vamos a leer un párrafo, a ver. La novación, dice Pizarro, ha sido considerada como perteneciente al género más amplio de convenciones o contratos liberatorios. Ese fue un emplazamiento tradicional en la evolución histórica. Sin embargo, sobre todo en los últimos años, comenzaron a proliferar supuestos de novación legal, que no eran reconocidos por Belsarfiel, en donde los efectos novatorios se producen ministerio legis. Yo le diría porque la ley lo dice. La ley dice, en estos supuestos hay una novación por efecto, porque yo lo digo, dice la ley, ministerio legis. No depende el efecto de la voluntad de las partes de haber creado una novación, etcétera, de haber celebrado una novación. Dame 2 minutos que quiero. El supuesto de, por ejemplo, la obligación de pagar daños y perjuicios, porque el objeto ha sido imposible en forma imputable al deudor, el objeto es imposible, entonces acá hay una novación, el Ministerio Legis, porque esta obligación de hacer, por ejemplo, o de dar, que se incumplió por causas imputables al deudor, se transforma en una obligación de pagar daños y perjuicios. Y este efecto se produce por ministerio de la ley, porque la ley lo dice. Ministerio Legis. Bien. Simultaneidad, naturaleza jurídica. Bueno, esta novación convencional, tienen que tiene una clara naturaleza contractual. Vamos a leer la definición de contrato, que es otra clase que me toca a mí. Contrato 957. El contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento. El consentimiento es un elemento esencial del contrato. Su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Qué es el contrato? Es un acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento. Esto es donde más se ve famosa causa fuente de las obligaciones, que es la voluntad, la facultad creadora, la voluntad creadora de derecho. Esta es la naturaleza, digamos, y este es un contrato, la novación es un contrato que extingue obligaciones. Y por otro lado, también dice, no vamos, Pizarro insiste, no nos olvidemos que es las dos cosas, es extinción y es creación, en causalidad, en simultaneidad causal. Profe, perdón, en Vélez era la transformación, ¿o no? Era distinto el concepto. Sí, y lo critica critica la redacción de Vélez, porque la novación, hay cambios en los elementos esenciales de la obligación, y no toda transformación es esencial. ¿Sí? Lo que no causa novación son modificaciones cosméticas, digamos, en el sentido, por ejemplo, de las circunstancias. No hay innovación en ese caso. La innovación es algo más que transformación, porque es transformación de los elementos esenciales. Y Pizarro las clasifica, toma los 4 elementos esenciales de las obligaciones y dice, acá vamos a ver los supuestos en que hay innovación. Cuando se afectan los esenciales, si se afectan los elementos accesorios, las circunstancias de la obligación, no va a haber innovación. Por eso critica la redacción de Vélez Sarsfield. Bueno, dice, y prueba de esto es, digamos, prueba de que Vélez y el Código Civil y Comercial lo siguen, la sistemática está ubicado en medios de extinción, no en contratos, ¿no? Dice, la novación, y en punto a esta relación causal, dice,
si el acreedor pierde un derecho, su derecho originario, lo pierde, pero a cambio de adquirir la titularidad de uno nuevo. Y recíprocamente el deudor se libera de una deuda, pero asume otra. Por otro lado, bueno, nada, recalca esto de la dualidad de efectos. Está bueno. Tiene efectos duales la novación, extingue y crea. Esos son los efectos duales de la novación. Hay una estrecha vinculación entre nacimiento y extinción. Y esta relación de causalidad simultánea entre creación y extinción es el sinalagma novativo. La novación legal, bueno, vuelve a ser, dice, le asigna a determinada situación ministerio legis, es un hecho jurídico. Dice, si la ley es fuente de derechos, es causa fuente de derechos, con más razón, también la ley le puede asignar a determinadas situaciones efecto novativo. Dice, no se debe confundir novación con modificación de la obligación. Existe entre ambas una marcada incompatibilidad lógica y jurídica. Bueno, la evolución histórica acá, igual que, digamos, la novación, fue también por ahí otro recurso que se empezó a usar contra el famoso problema que ya han escuchado que tenían los romanos, que era la concepción rígida y estática del vínculo jurídico, que no admitía que ningún cambio de nada, y sobre todo de los sujetos. Entonces, la novación, al igual que, que cuando hablábamos de cesión de crédito, porque las necesidades del tráfico hacen necesario cierto dinamismo, entonces dice, bueno, era una, como es cesión prosoluto, prosolvendo, una cesión en garantía de una deuda, la novación, pero la novación la empezaron a usar los romanos como un intento también de escapar de esta rigidez y cosa estática del vínculo. Hablaron de la novación subjetiva, de la novación objetiva. Y acá Papiniano. Papiniano es uno de los jurisconsultos más importantes de Roma. Papiniano, Ulpiano, Paulo y Modestino. Hay cosas que te quedan grabadas, que me dirán ustedes, a mí que me importa. Bueno, pero sí importa. Estaban los juristas clásicos y los juristas véteres o viejos. Y no sé, y bueno, me acuerdo de estos cuatro, que no sé cuál de los dos eran. Papiniano, Ulpiano, Paulo y Modestino. Los tres, digamos, este cuarteto de juristas tan importantes. Pero bueno, fue Papiniano el que dijo, acá lo más importante para la novación es el animus novandi, la intención deliberada, clara, expresa y precisa de que la nueva obligación va a causar la extinción de la antigua. También, bueno, y a partir de esta propuesta de Papiniano, en las institutas de Justiniano, también se requiere la presencia de este animus novandi. Así pasó esta innovación, estuvo en las leyes de partida. Las leyes de partida son una creación muy importante del rey español, Alfonso el Sabio, las leyes de partida. Si ven el Código Civil de Vélez, está permanentemente citado. A través de las leyes de partida a nosotros también nos llega el derecho romano. Pero dice Pizarro, su importancia declinó fuertemente en el siglo XX, porque si se quiere dar dinamismo, la cesión de créditos es mucho más ágil, y es mucho más ágil, y no hace falta animus novandi. La diferencia es que es la misma obligación, solamente cambia la parte deudora, ¿correcto? No. No es la misma, es una nueva. Ahora No, en la cesión de deuda, claro.
En la cesión de crédito hay una cesión de la parte activa, cesión de la parte de la parte de crediticia, que es el poder de exigir del deudor determinado comportamiento. El Profe, deudor ya no tiene ni arte ni parte. Ahora vamos profe, a ¿puedo ver hacer una viendo. pregunta? Sí, por favor. Una consulta del otro día que no me acuerdo. ¿Qué era cesión prosoluto y prosolvendo? Era que daba la garantía de que existía la obligación y No, prosolvendo era que no. ¿qué era? No. Prosoluto y prosolvendo. Prosoluto es cuando se entregaba, se pagaba al acreedor, el deudor le entrega un crédito, le da un crédito en pago, se asimila la dación en pago en un punto. En la prosoluto. En la prosoluto yo te pago integrándote un crédito que tengo contra otro. Bien, macanudo. ¿Pero qué? ¿Quiere decir también que lo cobre? No. La prosoluto se entrega es en el sentido que yo te doy el crédito que tengo contra otro, no sé, ya si lo cobras o no es problema tuyo. Yo doy garantía de existencia y legitimidad, no estoy obligada a garantizar la solvencia. En la prosolvendo el cambio es más fuerte porque recién se va a liberar, va a ser eficaz, la transmisión del crédito pero para que se va a tener por cancelado el crédito cuando efectivamente el acreedor cobre. No con lo prosolvendo solamente que la transmisión del crédito. Acá es entrega y cobro, en cuyo caso seguramente va a haber garantía de solvencia. Sí, ahí me acordé, gracias, profe. Gracias. Ok. Bueno. La novación en realidad no es muy usual. Es más usual la cesión de crédito o la cesión de deuda. Pero sirven mucho analizar todos estos cambios que pueden suceder. Los elementos van a ser 4. Una obligación nueva, una obligación vieja, la voluntad de novar y la diferencia entre la vieja y la nueva. La obligación originaria o primitiva, la obligación nueva, el animus novandi y la diferencia entre la nueva y la vieja. Permiso. Como no es presencial, no digo que sea un buen ejemplo, pero como no es presencial, fumo. Bueno. Y después, Pizarro, para analizar las clases de innovación, va a agarrar cada elemento, perdón, no cada elemento de la innovación, sino cada elemento esencial de la obligación, y va a decir, en estos casos va a haber innovación. En primer lugar, y acá, tanto para la nueva como para la vieja obligación, va a ser necesario que sean válidas y eficaces. Si la obligación vieja es inválida por una nulidad o por una cuestión de efectividad y de existencia misma, no va a faltar un elemento, no va a ser posible la novación. Cuando la obligación originaria está afectada por una nulidad absoluta, o sea, no convalidable, no va a haber novación porque no puede hacerse nada con algo que está privado de efectos y prácticamente no existe. Una nulidad absoluta. Si la originaria está afectada por una nulidad absoluta, no va a haber novación porque de algo que es nulo, nada se puede hacer. Si la nulidad relativa se puede novar en la medida que la novación y el pacto novatorio concomitantemente se confirme la nulidad relativa. Eso, o sea, se la salva a la obligación, digamos entre comillas, se la salva con el acto, con una convalidación del vicio que pudiera adolecer, que esto en caso de nulidad relativa, entonces sí puede haber novación, pero acá se va a exigir la confirmación, la convalidación del vicio que estuviera afectada la obligación originaria.
Respecto, tiene que ser también válida y eficaz. No va a haber novación, por ejemplo, si la obligación anterior estaba sujeta a una condición suspensiva que fracasa, o si era una resolutoria cuya condición se cumple. Entonces la obligación no va a llegar a existir. Entonces tampoco va a ser viable la creación de una nueva. En tal caso, dice, la obligación nueva, si se crea una nueva, pero no va a sustituir a la anterior, porque la anterior no llegó a existir. Dice, porque dice, mal puede extinguirse una obligación que no alcanza a tener efectividad. Esto recalca Pizarro que es materia disponible. ¿Qué quiere decir? Que esto las partes pueden pactar otra cosa. Que pueden pactar aunque haya novación, aunque la obligación, la originaria, sea condicional y ahora la transformo en pura y simple, sin estar sujeta a que fracase o no la condicional. ¿Me explico? En el sentido que yo puedo, la ley dice, en defecto de una convención diferente, la ley va a decir que para que la novación sea posible, la obligación originaria tiene que ser eficaz. O sea, no es eficaz si estuvo afectado por una condición suspensiva o resolutoria. Pero también yo puedo decir, no, a pesar de que está supeditada a una condición suspensiva resolutoria, la voy a convertir en pura y simple y se va a crear una nueva igual con efecto novatorio. Respecto de la obligación natural, bueno, la obligación, Pizarro, claro, que ahora no existen más en nuestro derecho, desde luego una obligación natural, cuya único efecto era la irrepetibilidad de lo pagado, no puede servir de base a ningún acuerdo novatorio, porque no tiene ese efecto, no es una obligación civil. No es una obligación civil, no se puede novar algo que no tiene acción para exigir su cumplimiento. La creación de una nueva obligación también va como segundo elemento la nueva obligación también va a tener que ser válida y eficaz. Y le cabe lo que decíamos recién, si está afectado de nulidad absoluta, no tiene ninguna posibilidad de novarse de nada, sí, si es relativa, en la medida que se confirme la nulidad relativa, y respecto del punto de vista también de la eficacia, dice, si la nueva obligación llega a ser ineficaz por el fracaso de la suspensiva y el cumplimiento de la condición resolutoria, tampoco va a haber novación porque no va a llegar a existir esa nueva obligación. Respecto del animus novandi, 934. La voluntad de novar es requisito esencial de la novación. En caso de duda no hay novación. En caso de duda no hay novación. Y digo, y agrego yo, no va a haber novación porque como es extinción, digamos, no vamos a presumir, sin animus novandi, no vamos a presumir la extinción de una obligación, que para el acreedor significa abdicar derechos, y eso no es posible. Pero el código, el animus novandi es un elemento esencial de la novación, y en caso de duda se va a interpretar que no hay novación. Es necesario, dice, que se declare claramente el animus, esta intención de novar. Y que dice, se declare terminantemente, es necesario que se declare terminantemente que la antigua y la nueva son incompatibles. Este concepto de incompatibilidad de la existencia o existencia de una o de otra,
Ahora lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto de incompatible? Quiere decir, por ejemplo, básicamente, cuando se cambia la causa de la obligación. La causa de la obligación cambia, por ejemplo, la nueva se lleva la causa que tenía la obligación originaria, se la lleva. Entonces la originaria queda sin causa, entonces está extinguida. Dice, y si esa obligación que quedó sin causa se llegara a cumplir, eso que se pagó, tiene derecho a repetirlo el que lo pagó. Habrá que ponderar, dice, la causa de la nueva obligación y calibrar si coincide o no con la nueva. Si hay una abierta contradicción entre la existencia simultánea de las dos, va a haber novación. Si hay una clara incompatibilidad de existencia de las dos. Si Juan se ha obligado a entregarle a Pedro un inmueble y también se obligó a entregarle un camión, deberá indagarse las causas de las dos para ver si son compatibles o incompatibles. Si la entrega del camión de pronto no presentan un contrato de compraventa del camión, y entre ellos existía el contrato de que le vendía la casa, y después aparece vendiéndole el camión. Y para el camión no encontramos causa. Entonces todo indica que la causa, que el camión se entrega en pago de la casa. Con lo cual, digamos, se ha extinguido la obligación de entregar la casa, y ahora esa causa se usa para la causa de entrega del camión. Si la entrega del camión no tiene otra causa posible, a ver, ¿cuál es la causa de la entrega del camión? ¿Un contrato? Ah, bueno, entonces por un lado la compraventa de la casa y por otro lado la compraventa del auto. Pero si no se puede indagar causalmente cuál, y entre las mismas partes hay un acuerdo de entregar una casa y hay entrega de un camión, pues todo indica que la causa de la entrega del camión era el pago por la venta de una propiedad. Y esto de incompatibilidad, dice, se presenta, y hay que tenerlo presente, cuando las partes no han hecho una referencia expresa al ánimo de novar. La novación, el ánimo de novar también puede ser tácito. También puede ser tácito o implícito. Y se da con este tema de la incompatibilidad de que sobrevivan las dos. Por ejemplo, y es de interpretación restrictiva. En caso de duda, habrá que presumir que subsisten las dos obligaciones en forma yuxtapuesta o independiente, en caso de duda. Entonces tenemos que analizar si hay compatibilidad para que existan las dos, o si la existencia de una priva de causa a la otra, como en el ejemplo. O sea que en caso de duda no hay novación. Exactamente, en caso de duda no hay novación. Por ejemplo, otro. Juan le debe a Pedro 15.000 pesos de honorarios profesionales. Y luego aparece como que le debe un auto. No hay razón para suponer que la dineraria se extinguió por novación porque le va a vender un auto. Salvo que lo digan expresamente, porque si no son perfectamente compatibles. Juan le debe a Pedro 15.000 pesos de honorario y luego aparece debiéndole Juan a Pedro un auto. Ah, bueno, le debe honorarios por un trabajo y acá por un contrato que se obligó a transferirle un coche. Eso no es incompatible. No hay razón para suponer que la obligación dineraria esa de los honorarios se haya transformado en una nueva de entregar una cosa cierta.
Son dos obligaciones que van a permanecer válidas las dos entre las mismas personas, pero con diferente objeto. La prueba del animus novandi no está sujeta, obviamente, a formalidades, pero tiene que ser clara, expresa, inequívoca. Dice, la novación es tácitamente inferida por esta famosa, volvemos a la interrelación causal simultánea entre creación y extinción. Esto nos va a ayudar para saber cuándo hay incompatibilidad. Dice, la novación tácitamente inferida en razón de una suerte de interrelación causal entre la nueva y la vieja. Cuando la novación afecta a la causa fuente, el acuerdo novatorio descansa en el reconocimiento de la subsistencia de la causa, que ahora está sustituida. Y por eso se ha dicho que solo se infiere novación cuando la nueva obligación priva de causa fuente y de causa fin a la anterior. Dice, la obligación primitiva queda sin causa. Dice, y ya no se identifica con la nueva obligación que tiene otra causa. Hay más ejemplos. Dice, esto de la incompatibilidad es cuando la obligación anterior queda profundamente alterada y es incompatible su existencia con la nueva obligación que se ha creado. El otro requisito es la diferencia entre la primitiva obligación y la nueva. Porque tiene que haber diferencias y elementos esenciales de la obligación, los sujetos, la causa, el objeto y la causa fuente. Pero el cambio de la causa, profe, no entraría en las diferencias entre la nueva y la vieja. ¿Sí? ¿Que la prive de causa? Ah, bien, Sí. bien. Por ahí no. La novación, para que haya novación tienen que cambiar los elementos esenciales. La causa es un elemento esencial. Es lo que vengo diciendo, digamos, cuando la vieja obligación se queda sin causa porque la nueva obligación se la chupa, se la lleva, allí es un supuesto de cambio de causa que es precisamente uno de los elementos esenciales de la obligación. La capacidad para novar, ¿cuál es? Es la capacidad para disponer a título oneroso. Es un acto de... Sí. Disculpe, no entiendo. Si tiene que, de los elementos esenciales de la obligación, tiene que cambiar, por ejemplo, la causa fuente tiene que cambiar, quiero realizar la novación porque no puedo pagar, no quiero pagar el auto, Sí. o quiero entregar otro auto. ¿Cómo hago? Sí. Porque la causa fuente sería prácticamente un contrato de No. compraventa para los dos autos, por ejemplo, el que no, del anterior y del nuevo. Pero vos me decís dos obligaciones, la mismo objeto del auto, el mismo Claro. auto. Pero ahora va a quedar. Porque ahí habría compatibilidad, ¿o no? 2 minutos, dame. Cuando se cambia la causa, por ejemplo, Juan le debe a Pedro 15.000 de honorarios. Acá, esto por un contrato de locación de servicios le debe honorarios. Y después también le debe la entrega de un automotor por un contrato de compraventa automotor. Acá uno tiene una causa y la otra tiene otra causa y son perfectamente compatibles. En cambio, por ejemplo, si viste en el contrato demandante, el mandatario y el mandante y el mandatario. El mandatario tiene obligación de entregarle en la rendición de cuentas de la gestión que ha hecho a favor del mandante, tiene obligación, por ejemplo, el mandato era pagar algo, ¿no? El pago por tercero con consentimiento del deudor. El mandante, el deudor, le da mandato a otro para que
para que cobre una deuda. Cobra la deuda, le tiene que dar el dinero al mandante, ¿correcto? Esto lo podemos novar, dice, y hacemos, dice, un contrato de mutuo, en virtud del cual el mandatario le tiene que dar ese dinero, pero no por rendición de cuentas, sino por restitución de lo entregado. El contrato de mutuo es un préstamo, el préstamo oneroso. ¿Se entiende? Acá le va a deber por ahí hasta el mismo dinero, pero por otra causa. Va a cambiar la causa de la obligación. Antes era por la rendición de cuentas que le tenía que dar lo que había cobrado. Y ahora este mandatario se va a convertir en prestatario que le devuelve al que era mandante, pero a que ahora es el prestamista, le devuelve lo que el prestamista le dio. Ha cambiado la causa. En una era un contrato de mandato y ahora es un contrato de préstamo que tienen causa diferente, diferentes contratos. ¿Ahora sí? Y esto es incompatible en su existencia de ambas. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo, Juan le debe 100.000 pesos, más o menos lo mismo, le debe 100.000 pesos por una indemnización de daños y perjuicios que le tiene que pagar. También lo podemos convertir en un préstamo, que el deudor retiene la plata, no paga, pero porque ahora se convirtió en un préstamo, que es como que hubiera recibido el dinero y se lo debe devolver con intereses a la víctima del daño, que ahora pasa a ser un prestamista, como que le hubiera prestado el dinero. Acá hay también un ejemplo de cambio de causa. Antes era el pago de una indemnización de daños y perjuicios derivado de un ilícito, de un contrato, y ahora el que debía entregar el dinero lo va a entregar, pero como que se lo hubieran prestado. Hay otro cambio de causa también. O un préstamo también que se transforma en un depósito. El depositario tiene obligación de devolver, igual que en el préstamo, digamos. Por ahí a las partes, por alguna cuestión, les va a convenir a ambos, les va a convenir cambiar de forma contractual. Y hay que tener en cuenta que, cambiado la causa del contrato, va a cambiar el régimen aplicable, va a cambiar la prescripción, van a cambiar un montón de cosas. Las prestaciones, como dice, las prestaciones, las conductas van a ser diferentes porque es otro contrato. Y concretamente Pizarro habla del tema de la prescripción, que puede haber diferentes plazos de prescripción entre la vieja obligación y la nueva obligación. Después está el cambio por la naturaleza del vínculo. Por causa eficiente, cambio de objeto. El vínculo, dice, en este caso son una obligación pura y simple que se transforma en una obligación sujeta a una condición suspensiva resolutoria, o a la inversa, una obligación condicional que se transforma en una obligación pura y simple, una simplemente mancomunada que se convierte en solidaria. Estos son cambios fundamentales, esenciales en el vínculo. Estamos siguiendo los elementos esenciales de la obligación. Si hay un cambio, hay innovación, digamos, con todos los demás elementos, ¿no? O la incorporación, dice, una mancomunada que se convierte en solidaria. Ya entrando, cambio de sujetos, el cambio de... Bueno, acá vamos a abordar la novación por cambio del sujeto activo, por cambio del acreedor. Diferencia con la cesión de crédito. La diferencia con la cesión de crédito es que acá no hay animus novandi. En la cesión de crédito se debe garantía de evicción y en esta no. En la novación, en la cesión de crédito no hay extinción de la obligación. No hay extinción. Hay transmisión. Esa es la más importante.
¿no? Y acá el deudor no tiene arte ni parte en la cesión de crédito. La novación por cambio 937, la novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor. Dice, es un acto triangular la novación por cambio de acreedor, porque dice, el deudor tiene que trabajar con el nuevo deudor, con el nuevo acreedor y con el viejo acreedor. Eso es un triángulo. Acá sí el deudor tiene en la novación algo que decir. Dice, es un acto triangular esta novación por cambio de acreedor. Esperen que me estoy olvidando de algo. Bueno, la diferencia con la cesión. En la novación, las garantías y los privilegios que tuviera la vieja obligación se extinguen con ella, porque lo principal causa la extinción de lo accesorio, cosa que no sucede en la cesión de créditos, que se transmiten al cesionario todos los derechos y acciones y garantías que tenía. No hay garantía de evicción, que sí hay, que puede haberla. En la cesión se debe garantía de evicción y en la novación no. Ahora, cuando hay, perdón, a ver si me olvido de algo acá, esta relación triangular, dice, el consentimiento del deudor es indispensable, porque si no, estaríamos en presencia de una cesión de crédito. La novación por cambio de deudor. Y esto va a tener, vieron cuando nosotros no llegamos a verlo, pero la transmisión de la obligación también puede ser la transmisión de la parte pasiva, la parte que está prevista en el código también, pero esa delegación o expromisión de la parte pasiva no es novatoria, cuando se transmite. Para ser novatoria va a tener que reunir los requisitos de la novación, sobre todo el animus novandi. Y vamos a ver más. Dice, la novación por iniciativa del deudor primitivo. Es el mismo deudor el que le propone o le da al acreedor otro deudor. En cambio, la expromisión es cuando la iniciativa parte de un nuevo deudor que se ofrece a tomar el lugar del antiguo deudor ante el acreedor, con cargo, obviamente, de cumplir aquella obligación, de crear una nueva y cumplir. O sea, en la delegación es el deudor originario el que dice, que sale a buscar o le propone al acreedor un cambio de deudor. Obviamente el acreedor va a tener que dar su consentimiento acá. No es irrelevante para el acreedor la figura del deudor. Para que haya novación va a ser necesaria para que haya novación por cambio de deudor, tiene que haber aquiescencia y consentimiento del acreedor. Si no lo hay... La cesión de deuda también. Pero sin novación. Va a ser una mera delegación de deuda sin novación. ¿Qué diferencia hay entonces, profe, con la cesión de deuda? Porque también en la cesión de deuda tiene que dar el asentimiento del acreedor, porque le importa quién es la persona del deudor. Sí, exactamente. Seguimos y ya te digo. Bien. Dice, se requiere el acuerdo del acreedor. Dice, mucho más usada es la transmisión de deuda. En la delegación, digamos, por cambio de deudor, también hay 3 voluntades. En cambio, en la expromisión, en principio hay 2 nada más. Pero el animus va a marcar la diferencia entre que sea una mera transmisión de deuda o que sea una novación subjetiva por cambio de acreedor. Eso es lo que le va a marcar la diferencia. Si no hay conformidad, si es una delegación imperfecta que el acreedor no da la conformidad,
Es como un acuerdo celebrado entre el deudor que sale a buscar un fiador y le es absolutamente inoponible al acreedor. Dice, en esta, cuando la delegación de deuda actúa con función novatoria, se materializa en una orden dada por el deudor a un tercero para que se constituya frente al acreedor como un obligado en lugar suyo. Es un acto plurilateral que requiere el concurso de 3 voluntades, del viejo deudor, del nuevo deudor y del acreedor. El nuevo deudor o delegado se convierte en deudor de la nueva obligación. La actividad del deudor delegante se despliega tanto a buscar que otro quiera ser deudor, como que el acreedor, acreedor delegatario, acepte la incorporación de un nuevo deudor. Para que la delegación cause novación, es preciso que el acreedor libere al deudor primitivo. Esto otro, no solamente consentir, sino liberar al anterior, porque en novación tiene que haber extinción de la antigua. Por eso por eso decimos que el animus novandi, ver si hay animus novandi, nos va a decir si hay o no novación. El acreedor, para que haya novación, tiene que estar enterado, obviamente, y liberar al deudor primitivo. Sobre que lo libera, ya no, esa obligación se extingue y se crea una nueva, con un nuevo deudor. Después, bueno, y repite que hace falta que el acreedor libere al deudor y que haya animus novandi. Por otro lado, dice, en la expromisión, la expromisión es un contrato entre el acreedor y el tercero. Dice, expromitere significa colocar fuera de. El que queda fuera acá es el deudor primitivo. Acá es el acreedor el que sale a buscar otro deudor. Dice, celebrado entre el acreedor y un tercero. Él se obliga a satisfacer la deuda del deudor originario, quien es puesto fuera de la obligación nueva. Lo dejan afuera al deudor originario, digamos. Esta expromisión puede tener efectos novativos o no tener efectos novativos. Entonces, si no hay novación, es una mera delegación de deuda. En cambio, si es novatoria, es que este que se queda fuera, va a haber novación cuando no se lo convoque al deudor primitivo. Solamente cuando no se lo convoque, pero se lo va a liberar para que haya novación. No se lo convoca para que la expromisión novatoria, para esta delegación de la parte de la deuda, de la parte pasiva, sea novatoria. La expromisión era cuando un nuevo deudor aparece y se ofrece, digamos, ¿no? Pero este deudor va a hacer las gestiones, pero no tiene que dar su consentimiento, pero va a ser liberado por el acreedor. Dice, ¿qué sucede si el deudor da su consentimiento? Nos hallamos lisa y llanamente en el terreno de la novación por delegación, siendo aplicable todo el tema de la delegación novativa. En cambio, la oposición del deudor, como al deudor acá no se va a pedir su consentimiento, su oposición no tiene eficacia frente al acuerdo de novación entre el tercero y el acreedor. El deudor originario no puede oponerse a la novación. La oposición del deudor entre el acuerdo entre el acreedor y el nuevo deudor no impide la expromisión novatoria que se está celebrando entre el acreedor y el nuevo deudor. Y es determinante la
liberación del deudor originario por parte del acreedor. Modificaciones que no importan novación. Alteraciones son las famosas cambios de circunstancias, dice, las meras modificaciones de acuerdo al tiempo, el modo de cumplimiento. No hay innovación con una prórroga del plazo, no hay innovación porque se acepten pagos parciales, no hay innovación porque se agregue un pacto de intereses, no hay innovación cuando se cambia, dice, el monto de la deuda en razón de una quita o de una remisión parcial. No hay innovación, dice, cuando una sentencia reconoce un derecho controvertido sin alterarlo, y es jurisprudencia de la Corte de la provincia. Efectos de la innovación. La innovación provoca la extinción de la obligación originaria. Y también es otro efecto. Dije al principio efectos duales o dos efectos, extinción y creación de una nueva. La extinción de la obligación originaria acarrea y arrastra consigo a las garantías o accesorios que tuviera esa obligación que se está extinguiendo por el principio de accesoriedad. Por ejemplo, son obligaciones accesorias una cláusula penal o una fianza. Se van a extinguir. Yo puedo, el acreedor, no obstante, puede elegir, porque esto es materia disponible, puedo decir que sea de otra manera. Si se extingue la principal esta, pero yo me llevo la fianza, por ejemplo, o me llevo la cláusula penal, o me llevo un privilegio, o me llevo un derecho real de garantía, una prenda, hipoteca o anticresis. Que el tema en reales en la jornada fue anticresis. Y la verdad que yo no es frecuente. Ninguno de los escribanos que estaban en las jornadas jamás había hecho una anticresis. Jamás. La escribana Frontini, escribano Pañi, no sé si había alguno más. Yo nunca hice una anticresis. Jamás. Bueno. La figura parece interesante y es un derecho real de garantía también, conjuntamente con la hipoteca y la prenda. Que, ya les digo, la ley, si nada se pone, la ley dice que las garantías quedan extinguidas. Y esto está en el 940, la posibilidad de pactar, pero el acreedor tiene que hacer una expresa reserva y decir: yo quiero esta garantía que siga la nueva obligación. Los requisitos, bueno, que tiene esta reserva para aprovecharse de las garantías o seguridades que tuviera el crédito, tiene que ser en el acto mismo de la celebración o con posterioridad, pero obviamente tiene que ser expresa. Y también si las garantías las dieron terceros, esos terceros también tienen que aceptar seguir garantizando una obligación nueva. Esto está también en el 940, porque estas personas no han participado de este acuerdo novatorio y respecto de ellos es inoponible la novación. Entonces no se les puede exigir. Pero tienen que aceptar expresamente, seguir garantizando esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fianza es un acuerdo. ¿Es un contrato? ¿Entre quiénes? Es entre el acreedor y el fiador. Acá tenemos el acreedor y el deudor, y acá el acreedor y el fiador. El fiador, o garante, va a cumplir la obligación en subsidio del cumplimiento del deudor. Entonces, si deudor y acreedor hacen un acuerdo novatorio, es justo
que el fiador se libere. Esa garantía no pasa. El fiador queda liberado por este acuerdo que le es inoponible aparte, que le es inoponible, y él estaba atado a un contrato de fianza con el acreedor. El acreedor estaba atado para el cumplimiento de esta obligación originaria, de la vieja, la que se va a extinguir. Entonces, este acuerdo, todos los acuerdos, no solamente la novación, todos los acuerdos entre deudor y acreedor liberan al fiador. Porque es porque está garantizando una obligación sobre la cual están haciendo un acuerdo extintivo acreedor y deudor. Entonces es justo que él se libere, salvo que expresamente admita seguir garantizando, a pedido expreso y concomitante del acreedor en el momento del acuerdo novatorio. ¿Vamos bien? Bueno, el otro gran efecto, el nacimiento de una nueva obligación. Acá, digamos, son estos dos polos de causalidad simultánea, como decían, entre, dice, y prepondera, se crea para extinguir. Se crea una nueva obligación con finalidad novatoria. Básicamente los efectos son esos dos principalmente, ¿no, profe? La extinción y la creación. Exactamente. Esos son los efectos duales de la novación. Tiene dos efectos, extinción de la primitiva y creación de una nueva. Otros efectos, ¿qué otros efectos puede tener la novación? Básicamente el efecto, si lo asimilamos, si lo pensamos como medio de extinción, es un efecto, puede tener un efecto convalidatorio o confirmatorio. Convalidatorio de la existencia, si yo hago una novación, de alguna manera estoy reconociendo que la obligación originaria era válida y eficaz, porque si no lo fuera, no es posible hacer novación. Entonces yo cuando novo, reconozco la obligación primitiva. También, si hubiera, como dijimos, algún problema respecto de la validez de la obligación primitiva que estuviera afectada por una nulidad relativa, obviamente, y yo la novo, es que la estoy confirmando también, esa nulidad. Y también es un acto de consolidación del contrato que liga a las partes. Respecto de la novación legal, como dijimos al principio, tiene una naturaleza totalmente diferente a la naturaleza convencional, contractual, y como medio extintivo convencional de la novación convencional. Es un acto jurídico en virtud del cual la ley dice que en estos supuestos va a haber una novación y se va a extinguir la vieja y van a ser porque la ley lo dice. A ver, en la novación legal que está en el 941. Las disposiciones, bueno, se aplican supletoriamente cuando la novación se provoca por voluntad de la ley, ministerio legis. Dice, por ejemplo, entre los supuestos tradicionalmente puestos de ejemplo, dice, la transformación de una obligación de género, de dar cosas ciertas, luego que se produce la elección. Antes era una obligación de género, faltaba que el deudor elija. Dice, cuando el deudor eligió, ahora la obligación ya es de una cosa determinada. O, dice, nosotros creemos, dice Pizarro, para él no hay innovación, sino una modificación, una alteración, o como decía Casiuto, una mera transformación, dice que hay, pero hay un cambio de objeto. Antes era la obligación de entregar género. Se elige
Es discutible. También es un caso de indeterminación del objeto, ¿no? Claro, el animus novandi, ¿dónde está ahí? Del acreedor, por ejemplo. Claro, diría, a ver, se extingue la de género. Y aparte el animus novandi tiene que ser, se extingue la de género, ya no es compatible la existencia de una obligación de género con una obligación cuya elección dentro del género ya se ha hecho. Ya son incompatibles en su existencia simultánea. ¿Obligaciones de dar valor también entran eso? Si hay una obligación de valor que se convierte en puramente pecuniaria a resultas de que se le pone a la obligación un valor apreciable en dinero. Sí, sí, se convierte en una obligación Sí, de la suma de dinero. Exacto, lo estoy... debe haber algo escrito. A ver, a mí me parece, sí, diría que sí, ¿por qué? Porque al final del artículo 772, cuando habla de las obligaciones de valor, dice, una vez cuantificado en dinero, se le aplicarán las disposiciones sobre obligaciones dinerarias. Dice así, ¿verdad? 772. Es una cosa, es un elemento esencial de la obligación. Dice objeto, ¿no? Esta discusión del objeto, el contenido y la prestación. En la obligación de valor no se debe dinero, sino que se deben bienes o cosas o actividades, hechos o servicios, ¿no? Que permite a los efectos, cuando se ha incumplido, bueno, voy a decir que sí, porque yo di un ejemplo hace un rato. La indemnización de daños y perjuicios es una obligación de valor. Por ejemplo, los daños y perjuicios tuvieron como consecuencia en un siniestro vial la destrucción parcial de un coche y lesiones. Y salió una sentencia que dice, bueno, las lesiones, la incapacidad, el daño moral, tanta plata, y la sentencia lo va a poner en dinero. Y uno de los ejemplos, precisamente, es que esa obligación ha cambiado de objeto. Ahora es dinero. Ahora es dinero. Y yo dije hace un rato que en ese supuesto se sostiene que hay una novación legal. Y había un artículo dice, el artículo decía se transforma en la obligación de entregar cosas ciertas y determinadas. Cuando perece la cosa en forma imputable al deudor, se transforma en la obligación de pagar daños y perjuicios. Esto es pero yo estaba buscando el 772. Profe, pero con esa lógica ¿no sería que todo cumplimiento absoluto imputable se convierta en novación legal? Bueno, ¿No es algunos... raro? Sí, bueno, Es raro. sí. Es como, Pero, por ejemplo, la obligación de género que estamos viendo recién. O sea, nosotros sabemos que para cobrarnos de esa obligación vamos a necesitar sí o sí en un momento determinar la cosa. O sea, para cobrarnos de esa obligación en un momento se va a tener que realizar la novación. O sea, el sí. animus solvendi ya está desde el momento en que vos aceptás esa obligación de género. Es raro. No sé, porque, a ver, si esas, vamos a analizar, si hay animus solvendi y hay incompatibilidad de que existan las dos, hay novación. No se puede admitir que la obligación originaria que llegó a juicio por incumplimiento del deudor, llegó a juicio y terminó en una sentencia que condena a dar daños y perjuicios, no pueden sobrevivir las dos. Es incompatible. La causa, los daños y perjuicios le robaron la causa a la obligación originaria. ¿Te sirve este razonamiento? Sí, profe, obvio. O sea, lo entiendo, pero resulta medio raro, porque vos también cuando pagás daños y perjuicios en un momento, quizás si es por un cumplimiento absoluto imputable, por ejemplo, yo no quiero realizar la acción y tengo que pagar daños y perjuicios, que decimos que es novación legal.
tampoco hay como que hay asentimiento por parte mía como deudor de pagar la obligación. Igualmente hay novación. O sea, por eso entiendo que Porque es es novación legal. incompatible. Claro, Porque pero es incompatible. por eso entiendo que es novación legal, pero también es como medio raro, es medio ambiguo. Sí, vos sabés que cuando se habla de esto de la indemnización sustitutiva de daños y perjuicios, viste que decía, la sentencia que condene a pagar daños y perjuicios, ¿importa una nueva obligación o es la vieja obligación que transforma solamente su objeto? Hay algunos, y tenés media biblioteca para una respuesta y media para la otra. Para mí hay una novación por incompatibilidad. Porque el deudor, en el caso del juicio, no puede seguir, pero lo podemos, en el caso del juicio, y aparte, en el caso del juicio no puede seguir vinculado con la obligación originaria y además también vinculado con la misma persona por el dinero que está cuantificando aquello que no le cumplieron. Porque sería duplicar la deuda, digamos. Debe el arreglo y tal y cual del auto y encima el dinero por la misma causa, no. Esta otra, pero hay algunos que dicen que no, que la facultad de ejecutar judicialmente y de cobrar una indemnización de daños y perjuicios, algunos dicen sí que es una nueva obligación y otros dicen que es la antigua que se perpetúa y que siempre supo el deudor que si incumplía tenía el riesgo y posibilidad cierta de ser demandado. 772. Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar. Puede ser expresada en moneda que no sea de curso legal. Una vez que el valor es cuantificado, en dinero se le aplican las disposiciones de esta sección. De esta sección, o sea, obligaciones de dar y obligaciones, no va a decir nunca dinerarias, porque como le cambió, pero se va a considerar siempre como una obligación de dar, pero ha cambiado el objeto. Antes era una obligación de valor y ahora es una obligación dineraria. Yo entiendo que es una modificación esencial. Que dije acá, innovación, creen que... El otro supuesto de innovación legal está previsto en lo que se llama en la ley de concursos. La ley de concursos es la 24.522. 24.522, el artículo 55. Bueno, les explico un poco, antes de darles el ejemplo. Como les he dicho, que siempre hay ejemplos de concursos, bueno. En el concurso, que es un proceso universal, el concurso de acreedores, porque el patrimonio del deudor ha caído en cesación de pagos, que es una situación de generalidad y permanencia. Los requisitos de la cesación de pago es que sea general, que afecte a casi todo el giro comercial o civil de una persona, todas las obligaciones, no solamente algunas, y permanencia. O sea que es una situación no transitoria o temporaria, sino es que es algo que viene, este patrimonio viene siendo impotente para afrontar sus obligaciones. Entonces, el acreedor pide la apertura de su concurso para evitar por ahí, porque aparte algunos acreedores ya lo están ejecutando. Lo están ejecutando, y se van a cobrar y van a hacer efectiva su responsabilidad patrimonial. Entonces, a veces el deudor dice, bueno, antes que me sigan, porque va a ser, cada acreedor, el que sea más rápido, más idóneo, más eficaz en el cobro de su crédito, de alguna manera también van a perjudicar a otros acreedores que todavía no han iniciado, pero que se encuentran ante la mora
ante la mora del deudor. Entonces, el proceso concursal hay una cosa fundamental que trata de preservar, que es la pars conditio creditorum. ¿Qué quiere decir? La parte de cada acreedor. Al derecho le importa y le interesa, precisamente como tutela del crédito, que cada acreedor pueda cobrar lo que se le debe. La pars conditio creditorum, que a los acreedores se les respete su derecho a cobrar. Dice, entonces hay un llamamiento universal, por eso es un proceso, a todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso. La semana que viene, el lunes, está ingresado en tribunales el pedido de concurso preventivo de una persona o de una empresa, de un giro comercial. Pide su concurso preventivo, lo que causa que se suspendan todas las medidas, todos los juicios que le están ejecutando al deudor, se suspenden todos. Caen los plazos, cesa el curso de los intereses, el deudor no puede salir del país, se oficia migraciones, no puede salir del país, entre todos los efectos de la apertura del concurso, y se sortea un síndico, que es un órgano, un funcionario muy importante, que al síndico hay que llevarle, cada acreedor le tiene que llevar los documentos en los cuales conste su crédito, indicando monto, causa y privilegio. A mí me debe tanto porque soy el ANSES. A mí me debe aportes jubilatorios, a mí me debe una indemnización por despido, a mí me debe gasoil, a mí me debe otra materia prima. Y me debe tanta plata, el trabajador va a decir, tengo un privilegio por un crédito laboral, a mí va a decir, a otro le va a decir, a mí me debe dinero y está garantizado con la hipoteca, a mí me debe también dinero y tengo una prenda sobre maquinaria. Entonces, y todo, ahora, digamos, había en el régimen anterior lo que llamaba junta de acreedores. Se juntaban todos los acreedores, pero los quirografarios o comunes, no los privilegiados, y el deudor hacía un acuerdo de pago con los quirografarios. Hacía un acuerdo de pago. Bueno, estaban todos los acreedores ahí, entonces eso, y el deudor propone una forma de pago, que por lo general implica, por ejemplo, una quita. Bueno, yo ofrezco pagar, ahí están todos los acreedores, yo ofrezco pagar menos, ofrezco pagar diferido, empezar a pagar dentro de un año, porque quiero poner a funcionar bien la empresa, sin tener un oficial de justicia rematándome cosas, para eso pido el concurso. Entonces ese acuerdo homologado es una nueva obligación, que causa la extinción de las obligaciones de esos acreedores con el deudor que participaron en el acuerdo. Este es el típico caso de una innovación de tipo legal por efecto de la ley. El acuerdo homologado quiere decir que el juez lo hace válido por medio de una sentencia. Se hacían unas reuniones, ya no hay más junta de acreedores, ahora se le llama reunión consultiva o algo así. Pero en el acuerdo nacen nuevas obligaciones. Digo en plural porque por lo general va a haber más de un acreedor, ¿no? Obviamente. Esta va a ser una nueva y va a causar la extinción por novación de cada una de las deudas esas que tenía el deudor concursado. El acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Y aún incumpliendo el acuerdo que propone el deudor, no renacen las extinguidas. No renacen. Hay una nueva obligación, que son las obligaciones asumidas en la Junta de Acreedores, en el acuerdo formulado entre el deudor concursado y los acreedores.
Esta novación, en cambio, no libera al fiador ni a los codeudores solidarios. Diferencia con la novación convencional, que el fiador se liberaba por el acuerdo de novación entre deudor y acreedor. Acá el fiador no se va a liberar, ni los codeudores solidarios. Dice, porque la insolvencia del deudor no puede perjudicar al acreedor, quien precisamente obtuvo esa garantía para el caso de insolvencia, hablando de la solidaridad. Porque aparte el concursado dice, en materia, repito, la solución, por ejemplo, respecto de los codeudores solidarios, es que la insolvencia del deudor no puede perjudicar al acreedor en el sentido de liberar a los demás solidarios. Precisamente lo hizo el solidario para reforzar el vínculo y para tener más garantía de cobro. Respecto del fiador, no se extingue la fianza. Dice acá, la ley concursal se aparta drásticamente de lo previsto para la novación convencional, por este tema de que es razonable que los acreedores conserven la garantía, ya sea en la solidaridad o en la fianza, para el cobro de su crédito. Dice, los garantes de los compromisos, fiadores o codeudores solidarios, responden por la obligación originaria que ellos garantizaron, pese a que se extinguieron. Sería un ejemplo de responsabilidad sin deuda. ¿Se acuerdan? Responsabilidad, deuda y responsabilidad. Esto sería, las obligaciones de los acreedores, esos del concurso, se extinguió con el acuerdo. Pero las fianzas, dice, la fianza y la condición solidaria no se extinguió. Dice, aún garantizando, pese a que están extinguidas, y no porque emergen del acuerdo, que por cierto, ellos estuvieron al margen del acuerdo. Pero la ley, esto es para proteger, el derecho del deudor, del acreedor, de los acreedores a cobrar. Rivera dice que es facilitar al deudor concursado la obtención del crédito después de homologado. Quien da crédito al concursado sabe cuál es en definitiva el monto del pasivo del deudor. En cambio, ¿se entiende? Dice, es facilitar al deudor la obtención de crédito después del acuerdo. Porque quien le da crédito al concursado sabe ahora, porque en el acuerdo le surge realmente cuál es el pasivo del deudor. Bueno, a ver, supletoriamente, con esto, si no tienen, tengo que contestar un traslado que me vence mañana. ¿Tienen algo? Y estoy preocupada. Así vivimos, así es la profesión. Me vence y ayer la exposición en el colegio, y hoy la clase. Así que, si no hay ninguna pregunta, ya está, iba así con la ayuda de memoria para darles todos los temas de innovación. Cualquier cosa, nos vemos el martes que viene. Creo que tengo que dar el contrato como fuente de las obligaciones. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, espero que les haya sido útil. Que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego.